El susurro de la noche. El reloj marcaba las 2:47 de la madrugada. La luz azulada de la pantalla de mi portátil iluminaba tenuemente mi pequeño estudio, un espacio que, a esas horas, se sentía más como una celda de aislamiento. Fuera, la ciudad dormía, un silencio solo interrumpido por el lejano ulular de una sirena, un sonido que, en lugar de tranquilizar, aumentaba la sensación de soledad. Estaba absorto en la escritura de un artículo sobre criptografía, un tema que me apasionaba, pero que esa noche se me antojaba particularmente árido. De pronto, un sonido rompió la concentración. Un susurro. Suave, casi imperceptible, como el roce de hojas secas en una brisa lejana. Al principio, pensé que era mi imaginación, el producto de la fatiga y el silencio. Pero el susurro persistía, cada vez más claro, más definido. Levanté la vista de la pantalla, escudriñando la oscuridad del estudio. No había nada fuera de lo común. Los libros alineados en las estanterías, la silla giratoria, el escritorio atestado de papeles y notas. Todo estaba en su lugar. Sin embargo, el susurro continuaba, una voz femenina, baja y meliflua, que parecía surgir de las paredes mismas. Me levanté, con el corazón latiendo con fuerza. Caminé lentamente hacia la puerta, escuchando con atención. El susurro se intensificó, como si la voz se acercara. Abrí la puerta de golpe, revelando el pasillo oscuro y silencioso. Nada. Ni una sombra, ni un movimiento. Solo el eco de mis propios pasos resonando en el vacío. Cerré la puerta, sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda. ¿Qué estaba pasando? ¿Estaba perdiendo la cabeza? Volví a mi escritorio, intentando convencerme de que todo era producto de mi imaginación. Pero el susurro no cedía. Ahora, las palabras eran más claras, más inteligibles. Te estoy mirando, decía la voz, una y otra vez, con una cadencia hipnótica. El terror se apoderó de mí. No era un miedo racional, sino una sensación visceral, primigenia. Sentí como si una presencia invisible me observara desde la oscuridad, como si alguien o algo estuviera acechándome desde el otro lado de la realidad. Me levanté de nuevo, esta vez con la determinación de enfrentar lo que fuera que estuviera ocurriendo. Caminé hacia la ventana, abrí las cortinas y miré hacia la calle. Nada. Solo la oscuridad y el brillo distante de las farolas. Volví a mi escritorio, sintiéndome cada vez más paranoico. Tomé mi teléfono y marqué el número de un amigo, pero colgué antes de que contestara. ¿Qué le iba a decir? ¿Qué estaba escuchando voces? Me tomaría por loco. Me senté de nuevo, intentando calmarme. Respiré hondo varias veces, cerré los ojos y me concentré en el sonido de mi propia respiración. Pero el susurro seguía ahí, incesante, perturbador. Te estoy mirando, repetía la voz, como un mantra siniestro. De repente, un pensamiento me golpeó como un rayo. ¿Y si no era una voz? ¿Y si era algo más? ¿Y si era una señal, un mensaje de otro mundo? La idea me aterrorizó, pero también me fascinó. ¿Qué quería decir esa voz? ¿Quién o qué me estaba mirando? Decidí responder. Con voz temblorosa, dije, ¿quién eres? ¿Qué quieres? El susurro cesó. Un silencio sepulcral llenó el estudio, un silencio aún más aterrador que el susurro. Esperé, conteniendo la respiración, pero no hubo respuesta. De pronto, un golpe seco resonó en la ventana. Me giré bruscamente y vi una figura oscura, alta y delgada, parada en la calle, justo debajo de mi ventana. No podía ver su rostro, pero sentí su mirada fija en mí. El terror me paralizó. No podía moverme, no podía gritar. La figura levantó una mano y señaló hacia mí. Luego, desapareció en la oscuridad. Me desplomé en mi silla, temblando de miedo. ¿Qué había visto? ¿Era real? ¿O era solo una alucinación? No lo sabía. Pero una cosa era segura, esa noche, el susurro de la noche me había revelado un mundo oscuro y aterrador, un mundo que nunca supe que existía. El hombre de la esquina.
La lluvia caía con furia, golpeando el asfalto y convirtiendo las calles de la ciudad en ríos oscuros. El viento aullaba, arrastrando consigo hojas y basura, creando un ambiente desolador. Eran las 11:30 de la noche, y yo caminaba a casa desde la oficina, agotado y ansioso por llegar a mi cálido apartamento. La calle estaba casi desierta, solo iluminada por las farolas parpadeantes que proyectaban sombras alargadas y distorsionadas. Al llegar a la esquina de la calle Olmo y la avenida Central, lo vi. Un hombre. Estaba de pie bajo la luz tenue de una farola, inmóvil como una estatua. Llevaba un abrigo largo y negro, empapado por la lluvia, y un sombrero de ala ancha que ocultaba gran parte de su rostro. Una bufanda gruesa envolvía su cuello, dejando solo a la vista sus ojos, oscuros y penetrantes. Me miraba fijamente, con una sonrisa que se dibujaba en sus labios, una sonrisa que no transmitía calidez, sino una inquietante sensación de amenaza. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Algo en su mirada, en su postura, me hizo sentir incómodo. Intenté desviar la mirada, pero sus ojos me atraían como un imán. Seguí caminando, tratando de ignorarlo, pero la sensación de que me observaba no desaparecía. Al pasar a su lado, me sonrió de nuevo, una sonrisa más amplia, más siniestra. Aceleré el paso, con el corazón latiendo con fuerza. Escuché sus pasos detrás de mí, lentos y pesados, como si no tuviera prisa. Me volví para mirarlo. Seguía allí, a unos metros de distancia, caminando a mi ritmo. La sonrisa no había desaparecido, sino que se había convertido en una mueca burlona. El miedo se apoderó de mí. Empecé a correr, con la lluvia azotando mi rostro y el viento silbando en mis oídos. Escuché sus pasos acelerarse, resonando en el asfalto mojado. Sabía que me estaba siguiendo. Corrí más rápido, pero sentí que me alcanzaba. De repente, tropecé con un bache y caí al suelo, golpeándome la rodilla. Me levanté rápidamente, pero el hombre estaba justo frente a mí. Su rostro estaba ahora completamente visible, revelando una piel pálida y arrugada, y unos ojos negros como la noche, sin rastro de humanidad. Sus dientes eran largos y afilados, como los de un animal. Me di cuenta de que no era un hombre. Era algo más. Una criatura de la noche, un depredador que me había elegido como presa. Intenté gritar, pero mi voz se quedó atrapada en mi garganta. La criatura se abalanzó sobre mí, agarrándome por el cuello con una fuerza sobrehumana. Me levantó del suelo, dejándome suspendido en el aire. Sus ojos se clavaron en los míos, y una voz gutural resonó en mi mente: «Eres mío». Sentí un dolor punzante en el cuello, como si me clavaran colmillos. La oscuridad me invadió, y perdí la conciencia. Desperté en el suelo, empapado y temblando. La criatura había desaparecido. No había rastro de ella, ni de sus huellas en el suelo mojado. Me levanté con dificultad, sintiendo un dolor intenso en el cuello. Llegué a casa, cerré la puerta con llave y me desplomé en el sofá, con el corazón latiendo con fuerza. Miré por la ventana, pero la calle estaba vacía. La lluvia había cesado, y la luna llena brillaba en el cielo, iluminando las calles con una luz fantasmal. Desde esa noche, vivo con el miedo constante de volver a encontrarme con la criatura de la esquina. Sé que está ahí fuera, en la oscuridad, esperando el momento adecuado para reclamar lo que me pertenece. El fantasma del metro. Eran pasadas las 12 de la noche. El último tren subterráneo serpenteaba por los túneles oscuros, un monstruo metálico que me llevaba de vuelta a casa. El vagón estaba casi vacío, apenas unos pocos pasajeros dispersos, cada uno perdido en su propio mundo, ajenos a la atmósfera opresiva que se cernía sobre nosotros. Me senté en uno de los asientos de plástico, apoyando la cabeza contra el frío cristal de la ventana. Fuera, las luces parpadeantes del túnel creaban un efecto estroboscópico, una danza hipnótica que me adormecía. Cerré los ojos, intentando relajarme, pero una sensación de inquietud me invadía. De repente, un escalofrío me recorrió la espalda. Abrí los ojos y miré hacia el otro extremo del vagón. Allí estaba ella. Una figura alta y delgada,
vestida con un largo camisón blanco, que parecía flotar en el aire. Su rostro era pálido, casi translúcido, y sus ojos oscuros me miraban fijamente, con una intensidad que me heló la sangre. Me quedé paralizado, incapaz de apartar la mirada. La figura comenzó a avanzar lentamente hacia mí, deslizándose por el pasillo como una sombra. No emitía ningún sonido, ni siquiera el roce de su camisón contra el suelo. Era como si no perteneciera a este mundo. El miedo se apoderó de mí. Intenté gritar, pero mi voz se quedó atrapada en mi garganta. Intenté levantarme, pero mis piernas no respondían. Estaba atrapado en un sueño de pesadilla, incapaz de escapar. La figura se detuvo frente a mí, a solo unos centímetros de distancia. Su rostro estaba ahora claramente visible, revelando una expresión de tristeza infinita. Sus ojos, profundos y oscuros, parecían contener siglos de sufrimiento. De repente, escuché una voz, suave y susurrante, que resonó en mi mente: «Te estoy mirando». No venía de la figura, sino de dentro de mí, como si mis propios pensamientos se hubieran convertido en palabras. El terror se intensificó. Sentí como si mi alma se separara de mi cuerpo, como si la figura estuviera intentando arrastrarme a su mundo. Cerré los ojos con fuerza, rezando para que fuera solo una pesadilla. Cuando los abrí, la figura había desaparecido. El vagón estaba vacío, excepto por los pocos pasajeros que seguían absortos en sus propios pensamientos. Había sido una alucinación. Un producto de mi imaginación cansada. El tren se detuvo en mi estación. Salí corriendo del vagón, subí las escaleras a toda prisa y salí a la calle. La noche estaba tranquila, la ciudad dormía bajo un manto de estrellas. Intenté convencerme de que todo había sido un sueño, pero la sensación de que me observaban persistía. Desde esa noche, evito tomar el metro a altas horas de la noche. Prefiero caminar, aunque tarde más. Sé que la figura sigue ahí, en los túneles oscuros, esperando a su próxima víctima. El hombre de la ventana. La noche envolvía mi apartamento en un manto de silencio, solo interrumpido por el suave murmullo de la televisión. Estaba absorto en la lectura de un libro, un thriller psicológico que me mantenía en vilo. Afuera, la ciudad dormía, ajena a la sensación de inquietud que comenzaba a invadirme. De repente, un ruido sordo resonó en el cristal de la ventana. Un golpe seco, como si alguien hubiera lanzado una piedra. Levanté la vista del libro, frunciendo el ceño. Pensé que tal vez una rama había golpeado el cristal, arrastrada por el viento. Volví a sumergirme en la lectura, pero el ruido se repitió, esta vez más fuerte, más insistente. Me levanté y me acerqué a la ventana, entrecerrando los ojos para intentar ver a través de la oscuridad. Nada. Solo la calle desierta, iluminada por las farolas amarillentas. Pensé que estaba imaginando cosas, producto de la tensión del libro. Pero entonces, lo vi. Un hombre. Estaba parado en la acera, justo debajo de mi ventana, mirando hacia arriba. Su rostro era pálido, casi blanco, y sus ojos negros brillaban con una intensidad inquietante. Llevaba un traje negro, impecable, y un sombrero de ala ancha que ocultaba gran parte de su rostro. Su postura era rígida, como la de un maniquí, y su mirada fija me hacía sentir como si estuviera siendo observado por un depredador. Me paralicé, incapaz de apartar la mirada. El hombre me sonrió, una sonrisa que no transmitía calidez, sino una sensación de amenaza. Me sentí como si estuviera siendo invadido, como si su mirada pudiera penetrar en mi mente, leer mis pensamientos más oscuros. Retrocedí, tropezando con la alfombra. El hombre seguía allí, inmóvil, observándome. Me sentí como un animal acorralado, atrapado en su mirada. Corrí hacia el teléfono y marqué el número de la policía. Les conté lo que había visto, pero me dijeron que no podían hacer nada si no había una amenaza directa. Me aconsejaron que cerrara las cortinas y me fuera a dormir. Colgué el teléfono, sintiendo una mezcla de frustración y miedo. Cerré las cortinas con fuerza, intentando bloquear la mirada del hombre. Pero sabía que seguía ahí, en la oscuridad, observándome. Me fui a la cama, pero no pude dormir.
Cerré los ojos, pero veía su rostro pálido y sus ojos negros. Escuchaba su sonrisa resonando en mi mente. A la mañana siguiente, cuando me levanté, el hombre había desaparecido. Miré por la ventana, pero la calle estaba vacía. No había rastro de él, ni de sus huellas en la acera. Intenté convencerme de que todo había sido un sueño, una pesadilla inducida por el libro. Pero la sensación de que me observaban persistía. Sentía su mirada en mi nuca, su presencia invisible siguiéndome a todas partes. Desde esa noche, vivo con el miedo constante de volver a ver al hombre de la ventana. Sé que está ahí fuera, en la oscuridad, esperando el momento adecuado para volver a mirarme. Si te gustan los misterios y el terror psicológico, suscríbete y activa la campanita. ¿Alguna vez has sentido una mirada cuando estabas solo? Cuéntalo en los comentarios.